A través de la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el pueblo de Dios ha buscado su presencia en ayuno. Y hoy en día muchas iglesias y muchos lo consideran como una práctica del pasado, que no es algo que se aplica hoy en día, pero bien sabemos, por nuestra experiencia como congregación, que a través de la oración y del ayuno Dios contesta muchos pedidos. También tiene que ver con nuestra pasión por Dios. En Joel capítulo 12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Y la palabra convertido significa volver al punto de partida. Yo quiero que vos recibas esa revelación de parte de Dios, de, de la importancia del ayuno y de la oración. En Efesios capítulo 6 verso 11 y 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra las situaciones, nuestra lucha no es con mi amigo, mi cónyuge, mis hijos, sino es contra el enemigo, contra Satanás. Él es nuestro enemigo y contra él tenemos que batallar y tenemos que hacerlo con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y una de ellas es la oración, la intercesión y es el ayuno. Pero, ¿qué es el ayuno? Ayúdenme y vamos a ir entrando. El ayuno es abstenerse voluntariamente de consumir alimentos con el propósito, y acá viene la diferencia con un ayuno convencional, con el propósito de buscar la presencia de Dios y comunión con Él. El simple hecho de practicar ayuno, de abstenernos de los alimentos y no de buscar a Dios, es pasar hambre y no tiene sentido. El ayuno, de alguna manera, tiene que reemplazar ese deseo de satisfacer una necesidad biológica por buscar de la presencia de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tentación en el desierto, él le contestó al diablo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para que nuestra vida espiritual pueda crecer, necesitamos también practicar el ayuno. Y el ayuno es un arma muy poderosa y vamos a estudiarlo hoy porque es importante que podamos practicar el ayuno y los tipos de ayuno que hay. El ayuno no es simplemente dejar de comer para perder peso, tampoco es dejar de comer para tratar de manipular a Dios. O sea, dejo de ayunar, Señor, fíjate que estoy ayunando porque quiero que vos hagas tal o cual cosa. Sino que tenemos que buscar a Dios en ayuno por una pasión que tenemos con Él, por Él, un deseo de estar en su presencia. Y ayunar sin orar, sin buscar en su palabra, es simplemente, como decía, pasar hambre, sufrir, hacer un sacrificio sin sentido. El tiempo de ayuno tiene que ser un tiempo en el cual ese periodo que vos quizás dedicabas a preparar la comida, a comer, a lavar los platos, lo puedas dedicar todo ese tiempo para buscar a Dios, para tener ese alimento espiritual. Ya el solo hecho de no tener que buscar lo que tenés que cocinar, el tiempo que invertís, por más que sea una comida simple, ¿sí? Aunque sea una sopa en sobre, lleva su tiempo calentar, hacerla. Ese tiempo puedes dedicarlo a buscar a Dios. Ayunar sin orar es solo pasar hambre. El ayuno sin oración, sin buscar a Dios, no tiene sentido. Isaías capítulo 58, verso 3 nos dice: ¿por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Cuál era la práctica para los judíos en un tiempo? El ayuno se convirtió simplemente en una rutina, una práctica religiosa. Simplemente era un día, un tiempo en el cual dejaban de comer, pero no había una búsqueda genuina de Dios. Simplemente un acto religioso. ¿Cómo debemos ayunar? Mateo capítulo 6, versos 17 y 18, Jesús, cuando previamente le había enseñado a sus discípulos a cómo orar, nos dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, ponete lindo, lavate la cara, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que estás en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Muchas veces escuchamos a las personas que, sea por aparentar,
ser más espirituales. Dicen, no, yo toda esta semana estoy ayunando, buscando de Dios, y hacen todo un show para mostrar que están buscando a Dios. Y sabemos que lo que Dios quiere es lo secreto. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando hablamos del Padre Nuestro? Que nosotros debemos cerrar nuestra puerta y buscar a Dios en lo secreto para que Él nos recompense al público. El ayuno es una práctica que tenemos que hacerla, pero tenemos que hacerlo en privado, no andar con una cara así medio demacrada, triste, todo medio despeinado, así. ¿Qué te pasa? No, estoy ayunando. No. Y en realidad estás sufriendo y mostrando cuando realmente el ayuno tiene que ser algo de tu corazón hacia Dios. Hay un tiempo de ayuno congregacional donde compartimos, que estamos buscando a Dios, pero lava tu rostro, ponete lindo, vigoroso, mostrar, no muestres al exterior lo que estás haciendo, sino que busca a Dios de corazón, que Dios pueda ver ese ayuno, ese deseo intenso de tu corazón de buscarle a Él. No es simplemente andar mostrando, y era muy común en la época de Jesús, aquellos que ayunaban andaban medio demacrado, medio, no sé cómo andar. No vi una foto, no tenía un Facebook en aquella época, pero me imagino que si tenían la posibilidad, eh, publicarían en Facebook que están ayunando como para que todo el mundo sepa que están ayunando. Y, y el ayuno es algo poderoso cuando lo hacemos en secreto, algo poderoso cuando lo hacemos como iglesia también, como congregación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la oración unánime, de ponernos de acuerdo cuando dos o tres de nosotros nos ponemos de acuerdo a orar y ayunar? Dios hace cosas poderosas a través de eso. Debemos ayunar regularmente. El ayuno debe ser un estilo de vida. Jesús dijo, ¿cuándo ayunéis? No dijo si ayunan. No es necesario que Dios nos hable directamente mandándonos a ayunar. A veces Él nos puede guiar cuando hay alguna necesidad o algo puntual para que tomemos la iniciativa, pero tiene que ser algo que lo tengamos incorporado en nuestra vida, en nuestra práctica de buscar a Dios, y tiene que ver con una decisión personal nuestra de buscar a nuestro Dios. ¿Quiénes deben ayudar? Toda persona debe ayunar para buscar la guía de Dios en su espíritu. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a la asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de la cámara su novio y de su tálamo su novia. Todos debemos ayunar. Y ahora vamos a ver los tipos de ayuno. Quizás ya alguno los haya escuchado. Hay los que lo llamamos el ayuno parcial y el ayuno total. El ayuno parcial también, el más popular de todos, es el ayuno de Daniel. Lo vemos ahí, que está basado en Daniel capítulo 1, versos podemos leer del 11 al 15 o del 11 al 12. Dice que el jefe de los oficiales le ordenó a un guardia a atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El pueblo de Israel había sido capturado y llevado a Babilonia, y a los jóvenes más inteligentes o prominentes se lo había llevado a servir al rey. Y el jefe le ordenó a Daniel, le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba. Perdón. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días, darnos de comer solo verduras y de beber solo agua, porque ellos no querían dar de beber la comida que era del rey. La comida que era del rey había pasado primero como una ofrenda, un sacrificio a sus dioses, por eso ya no querían comerla, y además no estaba dentro del canon de las comidas que ellos tenían permitidas como pueblo judío. Había ciertas comidas que en la ley de Mosés estaba prohibida. Y Daniel le propuso esto al oficial, danos por favor de comer solo verduras y beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con la de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Este oficial del rey, si no cumplía el mandato del rey, lo mataban. No es que lo despedían y encima lo indemnizaban, sino que la indemnización era, le cortaban la cabeza. Entonces, con temor y temblor, puso a prueba y le dio cabida esa prueba a Daniel. Y por eso es conocido ese ayuno de Daniel, porque está basado solamente en agua, en verduras, a veces frutos secos, sin alimentos cocidos o cocinados, ¿no? Y ese es el tipo que lo conocemos como el ayuno
el ayuno de Daniel, si es un ayuno parcial, no como el total, que es la abstinencia total de alimentos por un tiempo determinado. Se puede hacer tomando solamente agua o sin agua totalmente, pero si no vas, si haces un ayuno total sin agua, no debemos extenderlo mucho en el tiempo porque también nos puede traer problemas en nuestra salud, y esto solamente si el Espíritu Santo te guía a hacer este ayuno total, o sea, completamente. Eh, ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando ayunas? En primer lugar, no debes ayunar con el propósito incorrecto. Simplemente porque todos ayunan, yo ayuno, o porque, bueno, hay que ayunar, Jesús mandó a ayunar y yo ayuno, dejo de comer. Sino que he aquí, dice Isaías 58:4, he aquí para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Cuando ayunamos con el motivo incorrecto, lo único que haces es pasar hambre. No tiene sentido. Por eso, cuando ayunes, busca un motivo específico, concreto, por el cual ayunar. Alguna, puede ser un evento de la iglesia, por ejemplo, ahora está por el encuentro de mujeres, por algún familiar, alguna situación que estás atravesando en lo familiar, en lo económico, o lo, lo que Dios te guía, lo que inquieta tu corazón o pesa tu corazón y que vos necesitas a Dios. Yo me acuerdo, en su momento nosotros teníamos que tomar una decisión en cuanto al cambio, eh, varias veces, ¿no? Con respecto al cambio de la iglesia, con respecto a un cambio de trabajo también, y fue un tiempo en el cual Dios trajo confirmación a nuestra vida después de ese tiempo de ayuno. Dios trajo respuesta. Dios responde cuando hay una búsqueda genuina y hasta diría casi desesperada de una respuesta por parte de Él. En segundo lugar, algo que ya lo vimos, no debes ayunar para ser visto por los hombres y para aparentar ser más espiritual que otros. Y yo ayuno 5 días a la semana y tu relación con tu familia, con tu esposa, con tus compañeros es un desastre. Entonces, estás pasando hambre o estás ayunando simplemente por una cuestión religiosa, no tiene sentido. Durante el tiempo de ayuno se debe orar, estudiar la escritura y reflexionar sobre su vida y apartarse con el Señor a solas. Vivimos en un tiempo que a veces nos cuesta poder apartarnos un tiempo a solas. Por eso el tiempo de ayuno también te puede ayudar y nos ayuda a dedicar un tiempo para estar en la presencia de Dios. Ayunar mientras estás trabajando 12 horas por día, no sé si tiene mucho sentido, porque ¿a qué tiempo le vas a dedicar a la oración y a buscar a Dios? Entonces, planifica también tu tiempo de ayuno, o cómo lo vas a hacer para que puedas tener un tiempo a solas con Dios, donde puedas hablar con Él, compartir con Él y Él pueda hablarte. Otra de las cosas que por ahí no es muy habitual en el ayuno, lo que está en Isaías capítulo 58, versos 6 y 7, que dice: debemos partir el pan con el hambriento y ayudar al pobre. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que apartas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues tu casa, y cuando veas al desnudo los curas y no te escondas de tu hermano? Quizás en tiempo de ayuno, una práctica que la puedes implementar, es que esa comida que la tenías planificada para vos, que la puedas ofrendar a una persona que lo está necesitando, ya sea ese dinero o las mercaderías. Quizás podrías hacerlo, ¿no? Sí, bueno, Señor, hoy no como para bendecir a otra persona y compartir y dar ayuda, pan al hambriento. Acuérdense que en el tiempo antiguo, cuando el jefe de la casa ayunaba, toda la familia le tocaba, y aún los siervos, ¿no? Y los siervos para ahí tenían que laburar, trabajar todo el día, y por qué tenían que pasar y sufrir, que les falte energía y para poder hacer sus labores, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Quizás puedes implementarlo, apartar esa comida, darlo a acción social o alguna persona de tu grupo pequeño que lo pueda estar necesitando. Debemos remover todo obstáculo que impida esa búsqueda y ese tiempo con Dios en ayuno, que puede ser el teléfono, reuniones planificadas por ahí que tengas, dejar de lado un rato las redes sociales. Facebook no se va a caer, ni Instagram se va a caer, ni TikTok va a dejar de funcionar porque, bueno, nos mires un día.
ni estés pendiente de eso. Mucha gente que abarca mucho tiempo. Hay una aplicación en el teléfono donde te muestra qué tiempo dedicas a cada aplicación y a veces eso ve también cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida. Tengamos en cuenta que el tiempo de ayuno, dejemos de lado todo lo que nos pueda distraer para dedicarnos a buscar a Dios. Quizás internet, quizás la televisión, no sé lo que pueda llegar a ocupar mayor parte de tu tiempo, pero dejarlo de lado, ayunar, sea ayuno de Facebook, de Instagram, TikTok, no sé qué redes sociales, Twitter, si alguno ocupa, no sé qué redes sociales, pero ese día no mires, no busca simplemente de Dios. Las redes no caen, porque bueno, estés, y si se cae, no te preocupes, Dios está al control de todas las cosas. Prepara tu cuerpo antes y después del ayuno, ¿sí? Eso también es algo muy importante. Por ahí si vas a ayunar solamente un día, no es tan significativo el hecho de preparar tu cuerpo. Ahora cuando vas a hacer un ayuno prolongado, no te vayas a comer un gran asado, una poroteada, así una feijoada el día anterior al ayuno, ¿sí? Cosas pesadas, sino que anda comiendo comidas más livianas y así también cuando salgas del ayuno, si tenemos un ayuno, por más que sea un día o de dos, no comiences con una comida muy poderosa, muy fuerte, muchas calorías, sino con algo más liviano, por ahí verduras, frutas, algo simple, para que tu sistema digestivo comience a funcionar nuevamente. Con más razón, si por ahí hacer un ayuno total sin agua, comenzar con agua o un té o algo, y ahí empezar a ingerir después los alimentos, porque puede, no, también tenemos que volver a la normalidad, a nuestro cuerpo. Por otra parte, no corten su ayuno. Hola. No corten su ayuno por los síntomas o dolores físicos que surjan. Cuando comenzamos el ayuno, cuando comenzamos el ayuno, nuestro cuerpo empieza a eliminar toxinas y es muy normal que si por ahí tienes un ayuno de 2 o 3 días, después del primero o el segundo día, del primero al segundo día comienzas a tener algunos malestares, mal aliento, te sientas mal, como que te vas a morir, pero eso después del primero al segundo día, eso te pasa y ya el tercero y cuarto como que ya lo llevas solito, no te preocupes. Pero si vas a hacer un ayuno de 3 o 4 días, ten en cuenta de tomar agua, de dormir bien, de descansar, por ahí no hacer actividades físicas muy exigentes, o si tenés trabajos muy extenuantes también, o si tenés que viajar muy lejos, ten en cuenta, a veces también algunos se ponen de mala onda, mal humor, ¿sí? Pero es normal, nuestro cuerpo se empieza a desintoxicar, perdón, y eso es bueno. Inclusive hay médicos, nutricionistas que recomiendan ayunos para limpiar el cuerpo. No es tampoco una práctica solamente con beneficios espirituales, sino que la medicina también ha visto en el ayuno beneficios para purificar o limpiar nuestro cuerpo de todas las toxinas. Y realmente te recomiendan beber mucho líquido en ese tiempo y eso te ayuda a mejorar tu ayuno. Así que no te olvides, no cortes el ayuno, vas a sentir hambre, es normal, que nuestro cuerpo empieza a pedir. No tenemos que tener miedo de morir por no comer, o sea, nosotros estamos acostumbrados a desayunar, merendar, almorzar, después de la tarde otra vez, merendar y cenar a la noche. Entonces como que cuando nos falta alguna de esas comidas, nos sentimos vacíos y como que nos vamos a morir. Ya se sabe que un humano sin comida puede llegar a vivir hasta 40 días, sí, que terminó en buen estado después de esos 40 días, pero llega a sobrevivir. Así que si 3 o 4 días no comer, no te va a pasar nada, ¿sí? Tengan en cuenta en ese tiempo de ayuno el tema del agua. Mate no es igual a agua, ¿sí? El mate tiene la cafeína y tiene algunos componentes, pero no es lo mismo para el cuerpo que el agua. El agua es agua. Así que eso tengan en cuenta por ahí cuando tengan un ayuno un poquito más prolongado, de tener siempre una botellita de agua o algo a mano para seguir hidratándose. Eso como para cuidar nuestro cuerpo también, y eso también ayuda a limpiar nuestro cuerpo, a mantenerlo en buenas condiciones, como casi un cambio de aceite a un auto, ¿no? Cambiamos
todo el aceite sucio, y el agua lo que nos hace es nos limpia también. Si tiene algún problema de salud, y por ahí hay mujeres que están en tiempo de embarazo o con algún tratamiento médico o algo, consultar con algún profesional, con tu médico antes de ayunar. O sea, porque no ayunas no es que te vas a ir al infierno o porque estés con un tratamiento, por ahí por el tipo de medicamentos que tenés que tomar, que estás tomando, necesites mantener una alimentación. Salvo que tengas una relación del Espíritu Santo y realmente sea de Dios, pero si no, si tienes un problema de salud, consultalo. Consulte primero el profesional que le está guiando en el tratamiento para ver si pueden. Obviamente que por ahí un día, mediodía no le va a pasar nada, pero por ahí hay gente que tiene diabetes o glucemia, tiene que cuidar el tema de la alimentación. O si el azúcar se le va muy alto, es peligroso, y si se le baja mucho, a veces dice que es más peligroso también cuando el azúcar baja. Entonces, en ese sentido, por ahí los que tengan algún problema de salud, tengan en cuenta ese consejo. Si por ese motivo no puedes ayunar, no te cortes las venas, no te tires del puente, simplemente dedicar más tiempo a buscarle a Dios y seguir lo que te oriente. Sabemos que nuestro cuerpo, que es el templo de quién, del Espíritu Santo, y ahí está nuestra alma, nuestras emociones, nuestros deseos, también en la morada del Espíritu Santo. Y el cuerpo siempre quiere seguir los deseos de la carne, el viejo hombre y las pasiones, por eso no quiere ayunar y siempre quiere más comida, dormir, adicto a las pasiones y cae fácilmente en vicios y malos hábitos. Por eso el ayuno también cuesta mucho. No es fácil comenzar con el tiempo de ayuno, porque a veces pensamos que si un día no vamos a comer, o nos pasa, ¿no? Que a veces salteamos una comida y llegamos medio débil a la noche. Pero es porque por ahí no tenemos el hábito, la gimnasia en el ayuno, y nuestro cuerpo no está acostumbrado. Por eso te decía, seguramente en los primeros ayunos que hagas, el primero te va a costar un montón, porque no estás acostumbrado, por ahí te sientas mal, débil, pero después que pase medio día o un día de ese primer día de ayuno, vas a ver que como que tu cuerpo se estabiliza. Y más que nada porque nuestro cuerpo empieza a eliminar todas las toxinas, cosas que le son extrañas, al no estar volviendo a ingerir. Y eso no, por ahí no puede hacer todo malestar. Pero después del segundo o tercer día van a ver que van a estar como que se acostumbran, ¿no? No es que no van a tener hambre, pero ya no es un deseo tan intenso, ¿sí? Por ahí comiencen al si nunca lo hicieron, comiencen por ahí con mediodía, salten por ahí el desayuno y el almuerzo, después vayan con el desayuno, almuerzo y cena, o algunos solo salten uno, cada uno, háganlo como Dios le guíe, no hay un tiempo, sino que Dios le tiene que guiar que ese tiempo de ayuno sea un tiempo para buscar a Dios. Quizás, por eso dije, por ahí con el desayuno y el almuerzo arrancar. A la noche hacer una cena livianita, en donde coman un gran asado, una gran planteada, algo pesado, algo livianito. Vas a ver cómo también tu cuerpo te va a agradecer por el paso del tiempo, no por el peso, sino porque hay cosas, toxinas que se van incorporando a nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos con el horario? 18:30, venimos bien. ¿Cómo someto a mi cuerpo para ayunar y buscar a Dios? Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y como nos dice Mateo capítulo 22, 32, que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Por eso, ese sacrificio, o que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, tiene que ver con eso, que Dios no quiere que le vayamos a matar a un becerro, a una oveja como era antes, sino que Él quiere que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza, sea un tiempo, pueda glorificar su nombre a través de lo que hacemos, cómo nos conducimos, cómo influenciamos a las personas, que es vuestro culto racional, nuestra adoración a Dios. Le escribió Pablo a los Romanos 12:1, que es santo y agradable a Dios. No es por lo que cantemos, no es por lo que ofrendemos, sino es cómo vivamos. Hay un libro que se llama Adoremos de Marco Witt que decía que la adoración es un estilo de vida, no es simplemente cantar. Cantar a Dios forma parte de la adoración, pero nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar a los demás, de interesarnos a los demás, es lo que nos hace verdaderos adoradores de Dios. Si no, si fuera por eso, yo sería el peor adorador, porque cuando canto las cucarachas se van de mi casa, las ratas huyen por mi dulce voz,
pero Dios mira nuestro corazón y nuestra vida, un estilo de vida. Debe ser nuestra adoración, una vida santa, separada para el servicio de Dios. Cuando hablamos de santos, no estoy hablando de aislarnos del mundo, como pasó en una época que la iglesia construyó un monasterio en el medio de las montañas para aislarse de todo, para no ser influenciados por el mundo. Jesús se apartaba en lugares solos a orar durante la noche o de madrugada, pero durante el día, ¿dónde él estaba? Estaba con la gente, buscando a la gente. Dios llama a vivir vidas separadas del mundo en cuanto a la conducta, a la manera de comportarse, pero nos llama a ser, como la palabra muy de moda, ¿no? Influencer, en el lugar que nos toca estar hoy en día con nuestra vida, influenciar a la gente que está a nuestro alrededor. Y presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en oración, con la gracia de Dios. El apóstol Pablo aprendió a someterle en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Y no es simplemente hacerlo como una costumbre, un rito, sino realmente hacer nuestro culto racional, ¿sí? Cuando hablamos de racional, algo que tiene una razón, un porqué. ¿Por qué busco a Dios en ayuno y oración? ¿Por qué ayuno? Porque Jesús me manda, o porque realmente estoy buscando la presencia de Dios y tengo un propósito, como habíamos hablado al comienzo, que el ayuno tiene que tener un propósito, no simplemente pasar hambre. Buscar a Dios por algún motivo, buscando alguna respuesta, buscando algo de parte de nuestro Dios. Tiene que ser algo pensado el ayuno. Si me lo una vez voy a ayunar, ¿sí? Si no decir, bueno, voy a ayunar por esto, o quizás puedas hacer un ayuno de gratitud a Dios, no sé, lo que Dios te guíe, para que ayunes por a alguien que plantea una situación de enfermedad, alguna situación. ¿Cuáles son los beneficios espirituales y recompensas del ayuno? Mateo 6:4 nos dice que Dios nos recompensará en público, cuando ese ayuno es en privado. Eh, Algunos ya habíamos visto, de limpiar las toxinas que hay en nuestros sistemas, las personas se sienten mejor, mejoran su salud, su carne, emociones, te ayudan a sujetar tu cuerpo, tus deseos a tu espíritu, y también bajamos algunos gramos, algunos kilos de nuestro peso también en el ayuno. Siempre para que después del ayuno no te comas todo lo que no comiste los dos últimos días, trae beneficios también el ayuno. Los siguientes son otros beneficios del ayuno. En primer lugar, el ayuno rompe el espíritu de mora. Por ahí volvemos a Daniel. Dice, el año tercero del rey Ciro de Persia fue revelada la palabra de Daniel y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Me ungí con un hueto hasta que se cumplieran las palabras. Y ese fue el ayuno de 21 días de Daniel. Y él estaba haciendo un pedido y dice que ese pedido se demoró 3 semanas en llegar. Pero ¿cuál fue el resultado de esa persistencia de Daniel? Ahí vamos a Daniel capítulo 10, versos 12 y 13, que nos dice entonces, me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando Daniel ya comenzó a hablar, la respuesta ya vino, venía de camino a él. Pero hubo un impedimento espiritual que le hizo que esa respuesta no le llegara. Y eso, por eso, para hoy van a escuchar el espíritu de Persia o el espíritu de Mora, me parece así. Por eso la persistencia, seguir orando, clamando, porque Dios, desde el primer momento que nos dispusimos a buscar a Dios, Dios ya nos está mandando la respuesta. Quizás la respuesta no viene tan rápido y hay impedimentos espirituales por los cuales tenemos que seguir orando y ayunando hasta que llegue esa respuesta. El ayuno remueve toda montaña que se levanta en el camino y las montañas representan los obstáculos, situaciones que te tocan vivir, enfermedades, relaciones conflictivas, pruebas en la escuela, en la facultad, en el trabajo, deudas, aquello que vos ves como algo inalcanzable, insuperable, algo que supera tus fuerzas, tus capacidades. Esas son las montañas. Hay un testimonio que si después quieren googlearlo, del pastor Satilio dos Santos, dice que él estaba predicando en la iglesia acerca de que la oración mueve montañas. Bueno,
dando toda la explicación, ¿no?, del caso. Y dice que un hermano nuevo se lo tomó bastante literal. Y ellos habían comprado un terreno sin verlo, y este terreno parece que tenía una cerro o mucha tierra, y no se habían dado cuenta y ya iban a edificar la iglesia. Entonces el hermano agarró y convocó a todos: vamos a ir a orar, porque el pastor dijo que la oración mueve montañas. Y el pastor no podía ir en contra de su palabra, ¿no? Porque dijo, Dios mueve las montañas también, y él lo tomó literal de tierra, ¿no? Y como que le quiso explicar, bueno, pero es un sentido espiritual, no sé qué, y el hermano con toda la fe del mundo: no, Dios va a mover esas montañas, vamos a clamar y vamos a orar, y Dios va a mover esta montaña. Y dijo el pastor: bueno, va, ya que veo tanta fe, tanto entusiasmo, tanta gente que se había apuntado, bueno, vayamos. Dice que fueron a orar a ese lugar, y bueno, dijo, de última, bueno, oremos y Dios traerá su respuesta, ¿no? Poca fe del pastor. Y, y bueno, y ellos estuvieron orando, clamando, y por ahí escucha, vienen llegando máquinas. Y dice que, no recuerdo bien, por eso escuchen bien. Alguien parece que él estaba en Colombia, y parece que, no sé si Venezuela, otro lugar, alguien sintió de parte de Dios y mandó las máquinas para que corrieran la montaña, para que aplanaran el lugar, ¿no? Y este hermano le dijo: yo, pastor, como Dios mueve las montañas. Y el pastor vio que se dio cuenta, dijo: qué hombre de poca fe. Y a veces tenemos que ser como niños, ¿no? Creer que Dios va a mover las montañas. A veces van a ser montañas literales como este tipo. La verdad que está muy interesante, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos cosas, decimos, pero en realidad no lo creemos literalmente a las promesas de parte de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Cuando oramos con fe, conforme a su propósito, las montañas, Dios las mueve. No sé qué montañas estás enfrentando hoy, no sé cuál es tu obstáculo que está impidiéndote avanzar en tu vida, lo financiero, lo afectivo, lo espiritual, que es aquella montaña, aquel muro que vos lo ves hoy infranqueable, lo ves más esperanza, que lo ves más, no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo enfrentarlo. Yo te animo a que pongas esa montaña en las manos de Dios y pedirle a Dios que quite esa montaña, y esa montaña Dios la va a quitar y la va a echar al mar, donde nadie la puede rescatar, donde nadie la puede sacar de nuevo, donde después vas a mirar para atrás y vas a poder decir: wow, realmente Dios es fiel y Dios mueve montañas. Así que te animo a que puedas ser fiel a Dios, creer en Dios, ser como este hermano, literal, que Dios mueve montañas. Literalmente Dios mueve montañas. Dice: cuando Jesús llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: ten misericordia de mi hijo, es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Cada un caso en que los discípulos fueron y oraron por alguien, quisieron liberarlo y no fueron liberados. Acuérdense que Jesús le había encomendado de dos en dos para que fueran, iban por las ciudades, oraban, la gente era sanada, la gente era liberada. Pero en este caso hubo una situación en la que no pasó eso. Por eso esta persona vino a Jesús y le dijo: tus discípulos no tuvieron la capacidad o el poder para poder hacerlo. Y si vemos más adelante en ese mismo pasaje, dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Mateo 17:18. Hay géneros, y más que nada en la guerra espiritual, en la liberación, en que es necesario ayunar y orar. Por eso los encuentros, para los que participaron, los que están en el servicio, o por ahí algunos que participaron, vieron que hay grupitos de oración. Hay gente que está bataleando en lo espiritual, y uno no se da cuenta el poder que tiene la intercesión. Y la iglesia crece no porque tiene buenos grupos de alabanza, no porque tiene buenas prédicas, sino crece porque es una iglesia que ora y que intercede, que batalla en lo espiritual, y Dios da la victoria después en lo que nosotros vamos viendo. Así que si ves que cosas no van cambiando en tu vida, transformaciones no se producen, respuestas no llegan, se hace un tiempo en el cual vos tengas que comenzar a ayunar y a buscar de Dios, como le dijo a sus discípulos, que este género no sale sino con ayuno y oración. Sea lo que tengas que enfrentar para que esta montaña se mueva,
es comenzar a ayunar, a buscar a Dios, y Dios va a traer la respuesta, va a responder. Y ahí en el versículo de Mateo 17 y 18, luego de que les dijo Jesús: por vuestra poca fe de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Y por qué Jesús eligió el grano de mostaza? Porque es chiquito. Pero hay una cualidad, me puse a buscar un poquito, ¿por qué no eligió otro grano y sí el de mostaza, más allá de que es un tamaño chiquitito? Y dice que los granos de mostaza tienen entre 1 y 2 milímetros, los más grandes, y es fuente de proteína, de fibra, de minerales, vitaminas, antioxidantes y fitonutrientes. Tiene beneficios que son antibacteriano, antidiabético y antipalúdico. O sea, tiene en algo tan chiquitito tantos beneficios. Y cuando pensaba, ¿no? Algo tan chiquito, sí, que tiene proteínas, algo tan poderoso, como decías, tuviera fe como un grano de mostaza. Las proteínas que te dan energía, que te protegen, las fibras que nos aportan volumen, satisfacen nos limpian nuestro sistema digestivo, es lo que tienen problemas de estreñimiento, saben lo de las fibras, los minerales que nos ayudan, todas las cosas que necesitamos para que nuestra vida pueda subsistir y crecer y ser fortalecida. Cuando nosotros tenemos una fe pequeña, esa fe produce todas esas cosas, creo que en nuestra vida, ¿no? Podemos llevarlo a lo espiritual también, ¿no? Que nos da la energía, nos protege, nos libera, nos, nos da esa protección antibacteriana para que las cosas del mundo no nos invadan, no nos influencien, sino que nosotros podamos influenciar a nuestro alrededor. Fíjate, si podés después, fíjate todas las virtudes, todas las propiedades que tiene ese pequeño grano de mostaza. Yo creo que no fue algo aleatorio por parte de Jesús, que dijo: bueno, la vez que grano, vamos a mirar todos los granos, ¿cuál es el más chiquito? El de mostaza. Sino que ella sabía todas las propiedades que tiene el grano de mostaza. Y si lo cultivamos, Y después, exacto, cuando esa mostaza crece, se vuelve un árbol grande que produce los olivos, de los cuales sale la aceituna, el aceite de oliva, un montón de cosas. Muchos frutos salen de ese pequeño grano de mostaza. Si haces crecer tu fe, haces crecerla, se vuelve tangible y empieza a brindar sombra y cobertura y protección a los que están a tu alrededor, alimentos a los que necesitan, me refiero por ahí a ese alimento espiritual, ¿no? De la palabra de Dios, porque la fe está en vos. Cuando la fe crece en vos, esa fe necesariamente o irremediablemente va a irradiar a tu entorno. Vas a ser, pues decimos, un influencer, alguien que influencia a la gente que está a tu alrededor. Che, ¿qué tenés vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué comiste que andabas con esa cara, con un ánimo siempre, a pesar de todas las dificultades que tenés? Veo que estás confiado, que estás tranquilo, que vivís en paz, de todo lo que estás pasando, pero ¿cómo puedes tener esa paz que no se puede entender, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento? Y tiene que ver con esa fe, el de creer en Dios, el de saber que Dios está al control de todas las cosas y que lo que vivimos en este tiempo, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, creo que primero pasó por las manos de Dios y Dios lo permite, porque, como dice Romano, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a mí esa palabra para mí ha sido un ancla en muchos momentos de mi vida. Y yo sé que Dios, cuando nosotros confiamos en Él tiene un propósito para cada cosa que nos pasa, para que nos demos cuenta de que a algunas cosas no le preguntamos, hicimos por nuestra propia decisión y no le consultamos, pero Dios siempre termina siendo de bendición eso para nosotros, ya sea para corregirnos, para cambiarnos, para que podamos crecer y persistir en Él. El ayuno rompe las ataduras demoníacas, no más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los que levantaban y romper todo yugo. El ayuno rompe ataduras, ligaduras, cargas, opresión, y puede liberar a la gente de ataduras mentales, de miedo, depresión, de ataduras sexuales, vicios, incredulidad, idolatría. El ayuno prepara la atmósfera para que el Espíritu nos guíe y nos hable. Hechos 13:12, si ven en el Nuevo Testamento, en Hechos, en otros, muchas veces cuando iban a ordenar o iban a tomar una decisión importante, la iglesia oraba, ayunaba,
y el Espíritu Santo les guiaba. Como lo vemos ahí en Hechos capítulo 12, 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les despidieron. El ayuno desata poder para vencer las tentaciones. Ahí podemos después, si quieren leerlo con tranquilidad, el pasaje de Mateo capítulo 4, unos 10, las distintas tentaciones. Jesús se fue 40 días a ayunar, el diablo lo tentó, Jesús le contestó con la palabra de Dios. Por un lado, la provisión, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, le dijo Satanás. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La provisión viene de nuestro Padre, no de nuestro trabajo, no de nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, sino que la provisión viene de parte de Dios, a través de trabajo que te brinda, de la salud que tenés, de la gente que tenés a tu alrededor. Dios también es nuestra fuente de seguridad. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues de Cristo está su sangre mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dijo Satanás, ¿no? Tomó versículos bíblicos, usó la palabra, usó un texto de pretexto, fuera de contexto, valga ¿sí? Muchas veces pasan eso. Te sacan un versículo de contexto y te hacen hablar la Biblia, decir algo que en realidad no dice. Por eso, cuando analizamos un texto, veamos alrededor de dónde viene la historia y cómo es. Otra vez Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Señor, cuídame y baja 250 con tu auto por la avenida. Yo, viste que Dios se baja a los 120 o a los 80, depende de la ruta, ¿no? Pero, o sea, Dios nos cuida, pero tampoco tentémosles a Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El ansia de poder, de dominio, es algo que está muy metido en el hombre y eso tiene que ver con nuestra identidad y de buscar el poder. Eso te animo a que puedas tener bien en claro cuál es tu identidad en Cristo. Esa te va a ayudar mucho. El ayuno desata poder para ir a la guerra, y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y ya están en Hazen Tamar, que es en Gadid. Y Josafat tuvo miedo, humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno toda Jehová. Dios escuchó e intervino a su favor, y dijo, oíd todo Judá, vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y Dios le dio la victoria a Josafat. Venía un ejército que era mucho más fuerte, más grande, donde los números y la teoría dicen que él tenía que haber perdido, pero Dios le dio la victoria. Acordate de este pasaje de 2 Crónicas 20:15, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestro el examen, no es tuya la enfermedad, sino que es Dios el que te da la victoria. Cuando las cosas están en manos de Dios, la victoria está asegurada. No libre de luchas, no libre de quizás un tiempo de aflicción, pero podemos estar seguros que Dios es el que nos da la victoria. Confía en Dios, buscarlo en ayuno y oración, humillarte, buscar su rostro, y Dios va a pelear por nosotros. En sexto lugar, y para ir cerrando, el ayuno es importante para ordenar el liderazgo de la iglesia, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, pues se encomendaron al Señor en quien había creído. Cuando nosotros ayunamos con el motivo correcto, y si nos humillamos ante la presencia de Dios para que su mente y nuestro corazón estén cada vez más cerca de Él nos va a recompensar. No permitas que Satanás te desafíe, que él gane la batalla, sino desafíalo en ayuno y oración, y vas a recibir la victoria y los beneficios. El ayuno es poderoso, no es simplemente dejar de comer. Cuando ayunas, expones tu corazón a Dios y tu pasión por Él. Yo creo que Dios, más allá de cómo podamos orar, de la forma en que oremos, lo que Dios ve es nuestra actitud. Cuando vos abrís tu corazón, derramás delante de Dios tu corazón, Dios te escucha.
Muchas veces queremos orar con palabras complicadas, Señor, que tu misericordia, tu gracia, tu benevolencia, y llenamos un montón de palabras para tratar de hacer una oración, entre comillas, más espiritual, o para que suene más espiritual. Pero yo no le voy a decir a mi hija, oh amada hija de mi vida, ¿cómo estás esta mañana? Llena de gracia eres. ¿Quieres desayunar? No. Y muchas veces nosotros nos dirigimos a Dios de esa manera, quizás por respeto, por costumbre, pero abrirle tu corazón a Dios. Enojarte con Dios, de alguna manera, ¿sí? Señor, por esto, sí, a veces abrir tu corazón, descargarte con Él, y Dios va a escuchar. Y a veces cuando vos te descargas y haces esas pausas así como para tomar aire, vos sentís ahí esa presencia del Espíritu Santo que viene y te habla. Aquí estoy al control de las cosas y me inunda con su paz. Un tiempo de ayuno, un tiempo que Dios trae respuesta, es un tiempo en que Dios nos desafía también, pero es un tiempo que donde Dios rompe muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno o en decisiones que tengamos que tomar. Puertas se abren o puertas se cierran, pero van a ser para nuestro bien, porque bien lo dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Así que yo te desafío, me desafío también a mí, a buscar en ayuno y oración a Dios. Probarlo. Como te digo, si nunca lo hiciste, comenzar por ahí por mediodía, por un día, después vas extendiendo. Y yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias con tu vida y a través de tu vida y situaciones van a cambiar. Papá querido, gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas que recibimos a través de ella. Y en este tiempo, Señor, queremos pedirte a vos, Espíritu Santo, que puedas estar guiándonos y respondiendo en los tiempos de ayuno a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo respuestas, quitando toda demora en lo que viene de parte tuya, Señor. La respuesta ya está en camino. Pero espiritualmente, Señor, hay barreras, hay cosas que nosotros debemos romper. Como decía Jesús, Señor, hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Y gracias, Señor, porque muchas cosas se han roto y hemos visto tu poder desatado cuando tu iglesia ayuna, Señor, cuando tu iglesia te busca. Y nuevamente tomamos ese compromiso de buscarte a vos, de buscar